Desde chamaco nomás daba problemas. En la escuela era bien conocido como el tipo de chavo con el que no te convenía meterte, porque siempre me desquitaba. Los profes, hasta los más pacientes, poco a poco se fueron dando por vencidos conmigo. Me dejaban tareas, pero yo no entregaba ni una ni hacía los exámenes. Hasta llegué a escuchar de la dire de la escuela que daba igual si yo estaba ahí o no, ya que de todos modos no iba a pasar de año y que al final acabarían corriéndome de la institución. Mi jefa me crió solita y un montón de veces tuvo que dejar su chamba a medias porque yo había armado un desmadre en la escuela. Por esas salidas a cada rato en medio de su turno, acabaron corriéndola del lugar donde trabajaba de chalana. Fue un momento bien gacho. No teníamos ni un quinto para nada. Mi jefa se puso bien depre. La neta, me acuerdo de pocas veces que vi a mi jefa sonreír durante mi niñez. Siempre andaba triste y con cara de agotada, lo cual era entendible. Ella solita tenía que pagar todos los gastos y criar a un hijo que desde siempre solo le daba decepciones. Tal como la dire lo había dicho, acabaron corriéndome de la escuela. Para ese entonces, mi jefa estaba tan harta que llegó a hablarme de inscribirme en otra escuela, pero se rajó porque yo siempre le decía que no iba a estudiar. Mientras ella se iba a chambear, yo me lanzaba a la calle, caminaba sin rumbo, juntándome con la peor banda que la colonia Doctores en México podía ofrecer. Empecé a andar con pandillas que se dedicaban a raterías, el tipo de raza con la que es mejor no tener ni madres que ver. A pesar de eso, ahí estaba yo, andando con esa gente, planeando robos cada vez más elaborados. Yo era la peor versión de mí mismo. Pero, a diferencia de lo que puedas estar pensando, yo no estaba feliz con todo eso. Nunca había sido feliz en toda mi vida. Porque todo ese comportamiento culero, todas las veces que dije cosas bien gachas a mis profes, a mis compas de clase y hasta a mi jefa, fue por una razón mayor. No sentía ningún gusto en lastimar a la gente. No me sentí orgulloso cuando fui tras un morro que estudiaba conmigo, lo acorralé en un callejón y lo madreé tanto que acabó en el hospital. Todas esas veces, todas esas cosas horribles, sí las hacían mis manos. Pero no por elección mía. Había algo, una voz dentro de mi cabeza, que me obligaba a hacer esas cosas. Me acuerdo de que esa voz siempre estuvo ahí, incluso antes de que yo tuviera uso de razón. Pero al principio, por la inocencia de la niñez, simplemente no me daba cuenta de que compartía mi cuerpo con otra cosa, una presencia mala, traicionera, que solo conocía el dolor y el sufrimiento. Y que le gustaba eso. Yo debía tener unos 6 años, cuando mi jefa me regaló un gatito de mascota. En ese entonces, hacía poco que mi jefe había abandonado a mi jefa y a mí, y se había ido con otra vieja. Mi jefa siempre lo amó, incluso después de que la dejó por otra. El gatito que me regaló serviría no solo para tratar de alegrarme, sino para darle vida a esa casa donde vivíamos. El lugar se había vuelto vacío y triste desde que mi jefe se fue. Y mi jefa, aunque estaba sufriendo, se esforzaba por hacerme feliz. Mi jefa hasta le puso nombre al gato, pero no me acuerdo cuál era, porque desde el momento en que ese animal llegó a la casa, yo sabía que no duraría mucho. No porque me hubiera caído mal, sino simplemente porque esa voz me susurraba en la mente que el gato tenía que irse. Aproveché un momento en que mi jefa estaba tendiendo ropa en el tendedero y agarré al gato. Era un gatito chiquito de color negro y naranja y tenía ojos amarillos. Cuando lo agarré en brazos, no reaccionó, confiaba en mí. Después de terminar de tender la ropa, mi jefa volvió a entrar a la casa y me vio sentado en el suelo. Estaba jugando con uno de mis carritos. Ella sonrió y preguntó dónde estaba nuestro gatito. Entonces yo señalé hacia una esquina donde estaba una cubeta que ella había usado para limpiar la casa. La cubeta estaba llena de agua y el gato estaba ahí adentro. Cuando vio esa escena, mi jefa abrió los ojos como platos, miraba de la cubeta a mí,
Sacó el cuerpo del gato de ahí y lo enterró en el patio. Puso unas flores en la tumba improvisada. Mi jefa nunca preguntó cómo es que el gato se había ahogado. Nunca preguntó si yo lo había hecho. Creo que le daba miedo saber. No puedo mentir diciendo que los sentimientos siempre fueron algo claro para mí. Probablemente porque constantemente había algo molestándome, jugando con mi mente, con mis pensamientos, torciendo cosas que deberían ser naturales para mí, como sentir cariño por la gente, amar a mi jefa, estar contento en compañía de amigos. Era raro que yo notaba que la gente sentía esas cosas, me daba curiosidad, pero parecía muy lejano de mí. La única emoción que conocía y que sentía siempre era tristeza. Intenté hablar de esto con algunas personas a lo largo de mi vida, pero solo logré revelar la verdad a dos. Una de ellas fue un chavo que yo pensaba que era mi cuate de la escuela. Aunque el concepto de amistad siempre fue medio borroso para mí, el deseo de contar sobre mis pensamientos era fuerte. La razón por la que creía que él y yo éramos cuates es que ese chavo hablaba sobre su vida, cómo era su convivencia con su carnal, la rutina en su casa, se quejaba de algunas materias de la escuela. Hablaba tanto que me dio la impresión de que yo podría hacer lo mismo. Así que, una tarde mientras caminábamos de regreso a casa, empecé a hablar sobre mi perturbación constante, sobre la voz en mi cabeza. Le dije que a veces sentía que no era yo quien mandaba, que una fuerza que no veía y que no entendía estaba dictando mis movimientos. Él me escuchó con atención y pareció comprensivo hasta el momento en que hablé de mi gato. Este chavo tenía 3 perros y 2 gatos de mascota y pude notar lo perturbado que se puso con mi confesión. Educadamente me dijo que tenía que regresar a su casa, que platicaríamos otra vez en otro momento. Esa fue la última vez que lo vi. Se cambió de escuela, creo que para no hablar más conmigo. Si hubiera esperado un poco más ni habría necesitado hacer eso, pues me corrieron de la institución. Los años pasaron. Llegué a la adolescencia como ese tipo de persona que no tiene planes ni aspiraciones, una existencia basada en nada, una forma peligrosa de vivir. Seguí juntándome con gente cada vez peor, casi ni estaba en casa. A veces iba allá solo para dormir y me salía antes de que mi jefa se despertara. Una vez, mientras intentaba salir a escondidas de la casa, vi a mi jefa sentada en el sillón. La luz estaba apagada, pero yo sabía que me estaba mirando. No dijo nada, y yo tampoco, pero supe que tenía tanto que decirme que debía estar solo buscando la mejor manera de hacerlo. En esa época, mi jefa empezó a trabajar como recepcionista en un hotel de la ciudad, lo cual fue bueno porque no se quedaba todo el tiempo en casa pensando en su marido traicionero y su hijo problemático. A veces, cuando pasaba frente al hotel donde trabajaba, la veía ahí sonriente, atendiendo a los clientes, y hacía de todo para pasar desapercibido. No quería avergonzarla. Después de tantos robos pequeños, finalmente mi banda empezó a planear algo grande, y yo, claro, estaba metido en eso hasta el cuello. Íbamos a asaltar un banco el fin de semana, y yo me quedaría del otro lado de la calle, asegurándome de que nadie se acercara. Era algo arriesgado y, como nadie ahí había cometido un crimen tan peligroso como ese, las chances de que todo saliera mal eran enormes. Yo sabía que podía morir, pero no me importaba. De hecho, la idea de irme era hasta tranquilizadora. Esa fue una de las peores épocas de mi vida. Me sentía tan perturbado que, a veces, era difícil hasta oír lo que la gente a mi lado me decía, porque la otra voz, esa que venía de dentro de mi mente, ahogaba todo. Lo que sonaba dentro de mi cabeza no eran palabras entendibles, a veces eran susurros o algo parecido al sonido de estática, pero de alguna forma siempre lograba entender. Siempre eran órdenes, cosas que debía hacer y que no podía controlar. Les ahorro los detalles, pero en esa época le quité la vida a varios animales callejeros. Intenté desobedecer esa voz varias veces, no obedeciendo esas órdenes horribles.
Lo que pasaba en esos casos es que me sentía enfermo. Los dolores de cabeza se ponían tan fuertes que apenas podía pensar. Llegué a desmayarme y despertar en lugares que ni recordaba cómo había llegado. Al final, acabé cediendo y obedeciendo, solo tratando de tener un poco de paz. No cuento esto con la esperanza de que alguien me tenga lástima. Para nada. No soy la víctima aquí, pero necesito contar todos los detalles y cómo me sentía. En esa época, empecé a usar de todo para escapar de mi realidad, y con la raza con la que andaba, era bien fácil conseguir todo tipo de drogas. Fue porque estaba bien pacheco la primera vez que pensé que todo lo que había pasado era una alucinación. Estaba pasando por un callejón, solo buscando un lugar para descansar un rato. No podía ir a casa, incluso en esa condición quise evitar que mi jefa me viera en ese estado. Estaba a punto de acostarme ahí mismo y dormir unas horas solo para poder pensar bien cuando vi a un señor. Estaba detrás de un pequeño puesto improvisado y encima tenía todo tipo de cosas de apariencia rústica que te puedas imaginar. Collares, anillos, pulseras, amuletos, todo en colores vivos, brillantes, atractivos. No era del tipo supersticioso, así que no le di mucha importancia. Pasé junto al señor e intenté seguir mi camino normal, pero me llamó por mi nombre. Me volví hacia él. Le pregunté si nos conocíamos. El señor abrió una sonrisa enorme. Tenía uno de los dientes color de oro y parecía mucho a alguien que había sido tirado ahí directamente de una película de piratas. Toda su apariencia parecía la de un personaje de cuentos fantásticos. Me di cuenta de que, a pesar de pasar por ese callejón con cierta frecuencia, nunca lo había visto, tal vez por su apariencia atípica, tal vez por la sonrisa de alguien que sabía mucho más de lo que revelaba, o solo por mi propia curiosidad. Me quedé ahí. Él respondió que no nos conocíamos, pero que aún así sabía muchas cosas sobre mí. Me reí de una manera que debe haber sonado desafiante, porque lo siguiente que dijo fue que sabía de aquel pobre gatito que encontró su fin en la cubeta de agua en mi casa. Me quedé helado. Solo le había contado esa historia horrible a aquel amigo de la escuela y, en ese momento de mi vida, la última noticia que tenía era que se había mudado de ciudad con su familia. Y estaba completamente seguro de que mi jefa jamás compartiría ese capítulo doloroso de su vida con alguien. A pesar de todo, ella me amaba y odiaría ver a la gente mirándome como si fuera un monstruo. Le pregunté al señor de apariencia fantástica cómo sabía la historia, y él solo soltó una risa aguda y respondió que sabía mucho más. Me hablaba mientras barajaba unas cartas, las tiraba de una mano a otra y susurraba algunas palabras que no podía entender. Por un instante, pareció olvidarse de que yo estaba ahí, hasta que miró en mi dirección de nuevo y dijo que yo no estaba solo. Miré hacia atrás para ver quién estaba ahí, pero el señor se rió y dijo que no era una persona de carne y hueso. Dijo que había alguien conmigo desde muy temprano, agarrado a mí. Que iba conmigo no importaba a dónde fuera, viendo lo que yo veía, escuchando todo lo que yo oía, robando mis emociones, alimentándose de todo aquello que era mío por derecho, de todo aquello que yo debería sentir naturalmente, miedos, culpa, alegría, amor. Él ya había visto esto antes, personas que andaban por ahí con aparente tranquilidad, actuando como las demás, pero que no estaban solas. Nunca lo estaban. Dijo que intentaba alertar a algunas, pero que la mayoría no le hacía caso. Pensaba que estaba loco. El señor siguió diciendo que no podía decir desde cuándo eso estaba agarrado a mí, pero que podría quitarlo si yo quería. Por primera vez en mi vida, fue como si alguien me entendiera. Yo sé que todo esto suena como una pendejada, una frase hecha que les decía a todas las personas que pasaban por ahí, tratando de ganar algo de lana. Es obvio que todos tienen problemas,
ganas de cambiar algunas cosas en sus vidas. Y si alguien te para en la calle y dice tener todas las respuestas, todos los medios para cambiar aquello que te molesta, es demasiado atractivo para dejarlo pasar. Pero, incluso con todas esas dudas, la manera en que dijo esas cosas sonó verdadera. Él había dicho que era capaz de cambiar aquello, y por primera vez en mi vida sentía algo más que tristeza. Sentí esperanza. No tenía idea si realmente tenía un parásito chupando gran parte de mi vida, pero si había una posibilidad de hacer mi existencia miserable menos vacía, estaba dispuesto a pagar el precio. Le pregunté más sobre eso. ¿Cómo haría para quitar ese ser que estaba agarrado a mí? ¿Qué necesitaba hacer? ¿Cuánto costaría? Estaba dispuesto a dar todo el dinero que conseguiría con el robo al banco. Pero el Señor dijo que no quería dinero, que era algo irrelevante para él. Dijo que ya había tenido mucho dinero, que ya había tenido a todos a sus pies, pero que ahora algo más le interesaba. Él tenía sus propios secretos, sus propias cuestiones, y es como alguien que siempre busca cada vez más, sin importar el precio. Había hecho enemigos y tenía favores que pagar también. Había hecho sus propios pactos. Platicamos sobre lo que se podría hacer en mi situación, y él me dijo que garantizaría que, cuando estuviera libre de esa entidad, mi vida cambiaría completamente. Dijo que todo aquello que siempre había sido solo una idea, se volvería real. Yo sería una persona completa, con las partes buenas y las malas. Fue sincero al advertirme que vivir de la manera en que vivía, como un cascarón vacío, podría ser mejor que sentir algunas cosas, como enojo, remordimiento o culpa, y me preguntó si realmente estaba dispuesto a cambiar. Además, dejó claro que todo tendría un precio, que necesitaría hacer algunos favores, 3 en total. Hasta hoy no sé decir si sellar un trato con aquel señor en ese callejón fue mi salvación o mi perdición. Acepté todo aquello y, en ese momento, ya me sentía más sobrio que nunca. Firmé el documento que me presentó y, enseguida, él se levantó y empezó a organizar todo. Desmontó el puesto y me dio la espalda, alejándose. Le pregunté qué pasaría a partir de ese punto, y me aseguró que bastaría con esperar. Que pronto sabría que estaba libre de esa entidad, y que, en cuanto a los favores, él me buscaría cuando fuera necesario. Me quedé medio perdido cuando se fue, pero, después de toda la plática, me sentía tan cansado que solo fui a un punto más alejado de la ciudad, en una zona de maleza, y me dormí. Cuando desperté al día siguiente, supe que algo había cambiado. Me levanté y me estiré. Parecía normal, pero sabía que nada más sería como antes. Conforme fui caminando de vuelta a la ciudad, era como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. Además, era como si alguien hubiera apagado esa maldita interferencia. Finalmente, podía escuchar los pensamientos, solo mis pensamientos. Recuerdo que, mientras caminaba, las lágrimas corrían por mi cara. Empecé a llorar, y pronto se volvió un llanto tan convulsivo que no pude controlar, y hasta me detuve en ese mismo callejón donde había sellado el trato, apoyándome en la pared porque hasta sollozaba. Los sentimientos de toda una vida golpeándome en un solo día. Lloré por tantas cosas. Lloré por el pobre gatito que ahogué. Los sonidos de él bajo el agua me daban náuseas. Pero no fue solo por eso. Esas lágrimas lamentaban todas las veces que había sido cruel con la gente a mi alrededor, muchos que solo trataron de ayudar. Cerraba los ojos y recordaba lo agresivo que fui con todos, tanto en palabras como físicamente. Pero sobre todo, y lo que más me dolía, fueron las veces que lastimé a mi jefa. Veía todo desde una nueva perspectiva. Me acordé de tantas cosas, especialmente de una discusión que habíamos tenido hace poco tiempo. Mi jefa estaba tan cansada y me vio en un estado deplorable. Estaba sucio, apestaba, con ojeras enormes porque pasé días en la calle viviendo como un cualquiera.
Me cuestionó hasta cuándo viviría de esa manera, hasta cuándo le causaría decepción. Llorando, me dijo que me amaba tanto que su corazón se partía siempre que me veía de esa manera. Le respondí que debería ocuparse de su propia vida y dejarme en paz. Dije más cosas, fui áspero, cruel. Una vez más, partí su corazón. Recordar eso me dejó peor que aquella vez que casi me muero de tanto que me madreó un vato de una pandilla rival. Había usado tantas drogas que empecé la bronca con un vato que tenía casi el doble de mi tamaño. Pensé que iba a morir. Me pegó tanto que apenas podía respirar, porque hasta eso dolía. Aún así, recordar la manera en que traté a mi jefa dolió mucho más. Volví a casa, necesitaba verla. Abrí la puerta y ella estaba en la cocina preparando el desayuno. Cuando me vio, ya no pareció tan impactada. Yo vivía en esa situación deplorable, así que mi jefa acabó acostumbrándose. Fui hacia ella y la abracé. Ella jadeó, sorprendida por mi actitud. Le pedí perdón varias veces, repitiendo que había cambiado, que ya no era el hijo de antes, que estaba arrepentido y que las cosas cambiarían. Mi jefa lloró conmigo. Ella me perdonó. Nos dijimos cuánto nos amábamos. Cumplí mi promesa. Cambié. Lo primero que hice fue alejarme de la raza con la que anduve durante tanto tiempo. No fue nada fácil cortar relaciones con ellos, pero, afortunadamente, logré dejar esa vida atrás. Después de eso, conseguí una chamba en un súper. Pagaban mal y trabajaba de más, pero estaba más feliz que nunca en toda mi vida. Necesito decir que fue como si hubiera nacido de verdad en el momento en que sellé ese trato. Los sentimientos parecían tener sabor. La felicidad y el amor eran dulces. Sentí enojo en algunos momentos, por cosas tontas como despertarme tarde para el trabajo, pero hasta ese sentimiento, amargo, aún así era bueno. Lo mejor de todo era el sentimiento de orgullo, la manera en que mi jefa me miraba, la admiración que sentía por mí. Y entonces vino el primero de los favores. El Señor apareció en mi puerta en medio de la madrugada. Todavía estaba medio dormido, pero aún así entendí cuando me dijo lo que debía hacer. Lo primero que hice fue negarme. Le dije que no podía hacer lo que él quería porque era una persona diferente, un hombre mejor. Él abrió esa sonrisa extraña, revelando los dientes dorados. Antes de dar la espalda, dijo que sabía que lo iba a hacer, porque, si no lo hacía, mi jefa iba a sufrir antes de que yo empezara a sufrir también. Y entonces acepté. Aproveché que todavía era de madrugada y empecé a prepararme. Me puse una ropa que después quemaría para que nadie me reconociera. Me escabullí por el barrio, manteniéndome en las sombras hasta llegar a la casa donde cumpliría el favor. Las luces estaban apagadas, pero oía el sonido de la televisión encendida adentro. Abrí la puerta usando 2 pasadores de cabello. Adentro, el dueño de la casa me vio y se asustó por un instante antes de que yo saltara sobre él. Después de un tiempo y algo de pelea, salí de la casa dejando atrás el cuerpo del hombre, cumpliendo, así, el primer favor a aquel señor. Si fuera antes, habría seguido mi vida normalmente después de matar a una persona, pero después del trato, sentía culpa y asco de mí mismo. No pude dormir por días, y lo único que mantenía mi cabeza en su lugar era saber que estaba haciendo eso por un bien mayor y, lo más importante de todo, protegiendo a mi jefa. Nunca supe quién era el hombre que maté en esa casa, y fue mejor así. Seguí viviendo mi vida normalmente hasta que, como un año después, el Señor volvió a mi puerta y me dijo que era hora de cumplir el segundo favor. La segunda víctima vivía fuera de la ciudad, lo que fue un alivio, porque había menos posibilidades de que me agarraran. Nuevamente, entré en la casa de alguien que ni conocía. Me aproveché del hecho de que era de madrugada y maté a la única persona que estaba ahí, una mujer, otra vez. Me sentí de la chingada en los días siguientes, pero en esa época
Además de tener a mi jefa, había surgido alguien especial en mi vida. Carmen vendía flores en un tianguis de la ciudad y, desde que la vi, sentí que la quería a mi lado. El amor de ese tipo era algo diferente para mí, algo con lo que apenas sabía lidiar. Fui al puesto de flores de Carmen varias veces. Tuve miedo de que me mandara a volar, pero, afortunadamente, mi manera torpe, la forma en que me ponía nervioso cerca de ella, hizo que me encontrara interesante. Me dijo que le gustaba mi forma de ser. Tener a Carmen en mi vida era maravilloso, y sé que nunca merecí una mujer como ella. De todos modos, estaba a mi lado, y nos amábamos. Después de 2 años, cuando casi había olvidado que estaba ligado a aquel señor por un pacto sellado en un callejón, volvió. Esta vez, su sonrisa estaba más ancha y provocadora, pero no importaba, era el último favor y estaba listo. Me dio la dirección. La tarea era la misma que las últimas 2 veces, pero esta vez necesitaba ser ejecutada de día. Me arreglé y fui, haciendo un viaje de algunas horas hasta llegar a la casa. Sentí que se me cerraba la garganta cuando llegué al lugar y vi niños jugando afuera. En mi pensamiento, agradecí que ellos no fueran mi objetivo. Entré en la casa y sentí un aroma familiar. Ese olor a perfume. Ya lo había olido antes. Los niños estaban ocupados jugando afuera, y en ese momento vi a mi objetivo. Un hombre. Me miró y se congeló, y yo también. Era mi jefe. Miré rápidamente a los lados y vi, colgadas en las paredes, las fotos de él junto a su mujer e hijos, mi madrastra y mis medios hermanos. Como estaba con pasamontañas, pensó que era un asalto. Me dijo que me llevara lo que quisiera. Dijo que podía darme joyas, dinero, para que no lastimara a sus hijos. No terminó las súplicas porque lo agarré por el cuello. Luchamos durante un rato. Podía oír las risas de los niños afuera. Creo que la mujer había salido de casa. Era un hombre fuerte, pero no más que yo. Quisiera poder describir lo que sentí cuando dio su último suspiro, pero es imposible ponerlo en palabras. Oí el sonido de un coche estacionando. Por fin salí de la casa, a pasos rápidos, y fue cuando su mujer estaba saliendo del vehículo y yendo hacia su hogar. Di la vuelta a la casa. Ella no me vio ni vio mi coche. Mientras aceleraba lejos de ahí, pude oír su grito de horror. Pisé el acelerador y volví a casa. Después del tercer favor, cumpliendo lo que estaba escrito en ese documento, el Señor no me molestó más. Nunca más oí esa voz en mi cabeza. Estaba libre. Carmen y yo acabamos casándonos y nos fuimos a vivir con mi jefa. Las dos siempre se llevaron muy bien, lo que hace la vida ligera. Recientemente, me contó que estaba embarazada y me sentí el hombre más feliz del mundo. A veces, pienso en todo lo que hice para conseguir esta vida. Pienso en las personas que maté, pienso en las vidas que debo haber arruinado, pienso en mi jefe, e intento descubrir si aquel señor sabía de mi conexión con la tercera víctima. Si fue todo un plan cruel. Pienso también en lo que me pasó para tener durante años una entidad agarrada a mí. Son tantas preguntas. Creo que nunca tendré respuesta para ninguna de ellas. De cualquier forma, toda la desesperación que siento desaparece en el momento en que beso la frente de mi jefa y la boca de mi esposa y salgo a trabajar. Pronto, la vida dentro de Carmen va a nacer. Y esa es mi prioridad. Todo lo demás, todo aquello que tuve que hacer, todavía me perturba a veces. Pero simplemente aprendí a lidiar con eso, porque esta es mi vida y no puedo huir de quien soy. Nunca pude. Mi nombre ya no importa, mi cara, mi voz, mis recuerdos, todo eso está desapareciendo. Pero antes de que me disuelva por completo, necesito contar. Tal vez no haga diferencia. Tal vez nadie jamás lo escuche,
Pero, por alguna razón, necesito contarlo. Porque yo no fui el primero, y sé que no seré el último. Yo nunca tuve una familia, o al menos nunca supe lo que era una. Crecí dentro de un hogar adoptivo, un lugar opresivo, con paredes descascaradas y camas demasiado viejas para todos los niños que dormían en ellas. No era un verdadero hogar. No había cariño. No había amor. Solo reglas rígidas, comidas contadas y castigos cuando hacíamos algo mal. Los otros niños siempre encontraban una manera de lastimarme. Tal vez porque era demasiado flaco, demasiado débil. Tal vez porque nunca supe responder de la misma manera. Yo era un blanco fácil. Cada día era una batalla para conseguir un pedazo más grande de pan, para no ser empujado, robado, pateado. No había nadie para protegerme. Aprendí temprano que el mundo pertenecía a los fuertes y que yo no era uno de ellos. A los 15 años, decidí que no pasaría ni una noche más ahí. Escapar no fue difícil. Nadie notó mi ausencia. La calle era mucho peor de lo que imaginaba. Pasé los primeros días sin saber dónde dormir. Mi panza dolía tanto que pensé que me iba a morir de hambre. Hurgaba en los botes de basura, buscaba restos que pudieran mantenerme vivo. Descubrí que pedir limosna no ayudaba mucho. La gente desviaba la mirada, caminaba más rápido cuando me veía. A nadie le importa quien no tiene nada. Me acostumbré a la invisibilidad. El tiempo pasó y empecé a encontrar pequeños trabajos. A veces lavaba coches, a veces cargaba cajas para comerciantes. Poco a poco fui logrando juntar algunas monedas, lo suficiente para comer de vez en cuando. Fue solo cuando conseguí un trabajo fijo que mi vida empezó a cambiar. El súper donde trabajé fue el primer lugar donde sentí que pertenecía a algo. No era un trabajo especial, yo apilaba cajas, ayudaba a clientes, limpiaba el piso, pero me pagaban lo suficiente para rentar un cuartito minúsculo en la parte trasera de un edificio viejo. Un colchón delgado en el suelo, un lavabo que goteaba, paredes manchadas de moho. Pero era mío. Por primera vez, tenía un hogar, por más pequeño que fuera. En los primeros meses, todo lo que hice fue trabajar y dormir. Mi cuerpo todavía cargaba los reflejos del hambre y el agotamiento de años pasados en las calles. Dormía profundamente, como si mi cuerpo finalmente estuviera relajándose después de tanto tiempo en alerta. Pero entonces empecé a notar el vacío dentro de mí. El sentimiento que siempre existió, pero yo estaba demasiado hambriento y asustado para notarlo. Dentro del súper veía a las familias, padres llevando a niños pequeños, empujando carritos llenos, veía parejas escogiendo frutas juntas, discutiendo sobre qué marcas de café comprar. Veía a la gente riendo, abrazándose, hablando sobre problemas pequeños, cotidianos, y me di cuenta de que yo nunca tuve eso. Deseaba ser parte de algo. Deseaba tener a alguien para platicar al final del día, alguien para compartir una comida, para pasear en un parque, para simplemente existir a mi lado. Todas las noches pensaba en eso. Me decía que, cuando encontrara a alguien así, valoraría cada momento. Nunca la lastimaría, no desconfiaría de ella, siempre le diría lo especial que era. La trataría con el cariño que nunca tuve, porque yo sabía lo que era vivir sin eso. Fue en esa época que María apareció. Entró al súper por primera vez en una tarde común. Yo estaba apilando productos cuando sentí su presencia a mi lado. Cuando miré, vi a una chava con una sonrisa amable, preguntándome dónde estaba un producto. No había nada especial en eso, pero la manera en que me habló, la naturalidad con que me miró a los ojos, me desconcertó. No estaba acostumbrado a ser notado. Después de ese día, María volvió varias veces. Siempre me buscaba. Siempre sacaba plática. Al principio, no sabía cómo reaccionar. Estaba acostumbrado a miradas de desprecio, a gente tratando de evitarme.
pero María parecía realmente querer conocerme. Con el tiempo, empecé a relajarme. Esperaba ansiosamente los días en que aparecía. Poco a poco, fui contándole algunas cosas sobre mí, sobre mi trabajo, sobre los pequeños detalles de mi rutina. Y entonces, un día, me invitó a salir. Nos encontramos al final de la tarde. María ya tenía todo planeado. Un paseo por el parque, un refrigerio que trajo en una canasta. Me encantaba estar a su lado. Tenía una manera ligera de hablar sobre la vida. Yo nunca había salido con alguien antes. Nunca me había imaginado teniendo a alguien tan chido a mi lado. Cuando tomó mi mano, mi corazón se aceleró. Cuando me besó sentí que todo tenía sentido. En los meses siguientes, nos volvimos inseparables. Nunca me había sentido tan feliz. Ir al trabajo se volvió más ligero porque varias veces ella iba ahí. Aunque no necesitara nada, compraba aunque fuera un chicle para poder verme. Me sentía especial. Ella me miraba, sonreía, guiñaba los ojos de una manera cómplice. Yo me reía sintiéndome el vato más feliz del mundo. En esa época, me sentí parte de algo más grande. Entonces vino el viaje. María dijo que quería llevarme a conocer un lugar especial. Algunos amigos de ella irían también, pero me aseguró que sería divertido. Dudé. No conocía a sus amigos, no me gustaba mucho la idea de pasar tanto tiempo con extraños. Pero ella insistió, y yo quería agradarle. Desde el principio, algo parecía estar mal. Sus amigos eran educados, pero de una manera forzada. Todo el tiempo sonreían demasiado, me hablaban de manera exageradamente amable, como si trataran de esconder algo. Se reían de chistes que yo no entendía, intercambiaban miradas como si compartieran un secreto. A mitad del camino, empezaron a hablar sobre los exnovios de María. El tono de la conversación cambió. Dijeron que ella ya había tenido muchos, que todos, sin excepción, se habían ido. Las palabras se quedaron atrapadas en mi cabeza. El viaje duró más de lo que imaginaba. El trayecto parecía no tener fin. La carretera se volvía cada vez más aislada, los árboles más densos, y el sol empezó a desaparecer. Después de un tiempo, el cansancio me venció y me quedé dormido. Cuando desperté, había un silencio extraño. El coche todavía estaba parado, pero yo estaba solo dentro de él. Afuera, alejados del vehículo, María y sus amigos estaban reunidos. Todos conversaban con expresiones serias. Por un instante, solo me quedé observando. La manera en que hablaban, los gestos contenidos, la forma en que parecían tan concentrados, había algo mal ahí. Salí del coche y me acerqué. En cuanto me vieron, se callaron. El cambio en el ambiente fue instantáneo. El aire pareció volverse pesado, y las miradas que intercambiaron antes de volver al coche fueron demasiado rápidas. María sonrió y dijo que solo habían salido a tomar aire. Yo sabía que era mentira. El resto del camino fue silencioso. Mi mente daba vueltas, tratando de juntar las piezas. Algo estaba mal, algo estaba muy mal, pero todavía no sabía qué era. Y cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. La carretera parecía extenderse para siempre. Ya no sabía cuánto tiempo llevábamos manejando, pero la incomodidad crecía dentro de mí como algo vivo. El cielo estaba demasiado oscuro para la hora, y el paisaje alrededor parecía distorsionado. Los árboles eran altos, retorcidos, formando sombras que se movían conforme los faros del coche pasaban por ellas. El silencio dentro del vehículo era opresivo. Antes, María y sus amigos estaban animados, conversando y riendo entre sí. Ahora, solo el rugido del motor llenaba el espacio. De vez en cuando, veía el reflejo de sus amigos en el espejo retrovisor. Algunos me miraban, otros mantenían la mirada fija en la carretera adelante. Quería preguntar cuánto tiempo faltaba, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En algún momento, el cansancio me venció. Mis ojos empezaron a pesar y sin darme cuenta,
Me dormí. Desperté sobresaltado. El coche estaba parado, el motor apagado. El asiento a mi lado estaba vacío. Afuera, María y sus amigos estaban reunidos, alejados del coche, hablando en voz baja. No podía entender lo que decían, pero sus gestos eran contenidos, sus expresiones serias. No estaban bromeando. Por un instante, solo me quedé ahí, observando. La forma en que estaban posicionados, de espaldas a mí, me hizo sentir aún más fuera de lugar. No se dieron cuenta de que había despertado, o fingieron no darse cuenta. Abrí la puerta despacio, pisando el suelo seco con cuidado. El viento tibio sopló contra mi cara, trayendo un olor extraño. Era un olor metálico, algo que me hizo recordar sangre y óxido. Cuando di algunos pasos para acercarme, dejaron de hablar. El silencio fue tan brusco que me hizo estremecer. María se volteó primero. Sonrió, pero había algo en su mirada que no combinaba con la sonrisa. Los otros tardaron un poco más en encararme. Uno de ellos se frotó las manos, como si tratara de deshacerse de algo. Por un momento, nadie se movió. El viento sopló de nuevo, levantando polvo y hojas secas. Los ojos de los amigos de María seguían en mí. Era como si estuvieran esperando que dijera algo, pero no dije nada. ¿Qué podría decir? Volvieron al coche. Lo seguí, pero mi mente no dejaba de repetir esa escena. El modo en que conversaban antes de notarme. La manera en que se pusieron tensos. La mirada de María. Algo estaba mal, pero todavía no sabía qué. El coche volvió a moverse. Ahora, la carretera era de terracería. El vehículo se sacudía conforme avanzábamos por un camino cada vez más estrecho. Los árboles parecían estar cerrándose a nuestro alrededor. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Entonces vi la construcción. Era un paredón de concreto, alto y liso, como si alguien lo hubiera puesto ahí sin motivo alguno. No había puertas, ventanas, ni letreros indicando qué era. Solo una pared gris y áspera, surgiendo en medio de la maleza. El coche se detuvo. Esta vez, todos salieron rápido. Yo dudé. Algo dentro de mí me decía que no saliera, que me quedara ahí dentro, que cerrara las puertas, que retrocediera. Pero María vino hacia mí y tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos. La seguí. Frente al paredón, sus amigos se arrodillaron. Mi cuerpo se congeló. Entonces empezaron a murmurar. El sonido era bajo al principio, palabras arrastradas, susurradas, pero luego las voces crecieron. Lo que fuera que estuvieran diciendo no era un idioma que yo conociera. Era áspero, distorsionado. Las sílabas vibraban en el aire como si pertenecieran a un mundo que no debería tocar el nuestro. Sentí que se me revolvía el estómago. Una luz surgió del paredón. Pequeña al principio, pero luego creció. Pulsaba como un corazón latiendo. El suelo tembló. Un sonido profundo vino de dentro de la estructura. Algo se estaba moviendo. Algo enorme. El pánico se apoderó de mí. Giré sobre mis talones, listo para correr, pero unas manos me agarraron. Luché. Mi corazón latía como un tambor dentro del pecho. Pateé, golpeé, traté de soltarme. Arañé a uno de los amigos de María en la cara y gritó de dolor, pero no importaba. Eran más. Me sujetaron por los brazos, por las piernas, me empujaron al suelo. El miedo ahora se volvió pura desesperación. Pateé el suelo, tratando de arrastrarme lejos, pero una bota presionó mi pecho, manteniéndome en el suelo. El sonido en el paredón aumentó. La luz se intensificó y entonces apareció. No era un monstruo, no era un demonio, era algo peor. Su presencia hacía que el mundo alrededor pareciera más pequeño, aplastante. No tenía un cuerpo sólido, era sombra y vacío al mismo tiempo. El aire se volvió más espeso, más difícil de respirar.
Mis oídos zumbaban, mi piel hormigueaba como si algo estuviera tratando de infiltrarse dentro de mí. María se arrodilló a mi lado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Oí a uno de sus amigos decir, de manera burlona, que los novios de María siempre se iban de la misma manera. Ella sostuvo mi cara con delicadeza. Entonces levantó la hoja. Le supliqué que no lo hiciera. Le dije que podía dejarme ir, que no le contaría a nadie lo que había pasado ahí. Las lágrimas corrían por su cara. Ella sacudía la cabeza, señalando que no me liberaría. Susurró que lo sentía mucho, que no quería hacerlo, pero que necesitaba. De lo contrario, todos sufrirían. Dijo que esa criatura exigía sacrificios para dejar al resto de la humanidad en paz. Mi corazón latió tan fuerte que dolía. María sonrió, dijo que de los novios que había tenido, yo había sido su favorito. Y entonces bajó la mano, clavando la hoja en mi pecho. Un dolor caliente explotó en mi cuerpo, y el mundo se inclinó. Mis ojos se volvieron pesados. El aire se fue. El sonido se disolvió. María volteó la cara, incapaz de mirar. El monstruo rugió. Entonces todo se volvió oscuro. Mucha gente dice que ganarse la confianza de las personas es difícil, pero nunca estuve de acuerdo con eso. En mi caso, hacer que la gente me revele sus secretos siempre pareció muy fácil. Creo que es un don. Desde mi adolescencia me daba cuenta de que a la gente le gustaba mi compañía, que se sentían bien cuando yo estaba cerca, lo cual era bueno. Solo hacía todo más fácil, porque así no necesitaba atraer a nadie a donde yo quería. La gente simplemente iba sola. Tengo recuerdos de aguantar a personas inconvenientes desde muy joven, siempre paciente, contenida. Creo que eso dio la falsa sensación de que yo era el hombro amigo ideal, independientemente de la situación. Es interesante notar que mucha gente comparte toda su vida con la esperanza de conseguir algún consejo, consuelo o solo para verse libres de tanta presión. Yo nunca hice ese tipo de cosas simplemente porque sé que deben existir personas como yo por ahí, personas oportunistas y depredadoras. Pero me alegro de que todavía exista confianza. Eso ayuda mucho a mi vida. Hace mucho tiempo existe un tipo de leyenda urbana, aquí en Colonia Doctores, algo que puede ser visto como aterrador o con incredulidad. Eso depende de la persona que escuche la historia. Los padres cuentan esta historia a sus hijos, la gente comenta entre sí, y la historia narra que si te alejas mucho de la ciudad y vas a una zona deshabitada, una especie de monstruo te va a atrapar. Lo que el tal monstruo hace con sus víctimas varía según la persona que cuenta la leyenda. Pero, en la gran mayoría de las veces, se dice que el tal monstruo hace cosas horribles como cortar a las personas de arriba abajo como mantequilla. También hay algunas versiones hechas para los niños que dicen que la mejor forma de evitar ser atrapado por el monstruo es siendo bueno. A veces me parece graciosa la creatividad que tiene la gente, siempre inventando nuevos poderes y atribuyéndoselos a ese monstruo. Pero la gran verdad es que nadie nunca acertó lo que realmente es, ya que no existe un monstruo. Todas esas desapariciones que dieron origen a esa leyenda fueron hechas por manos humanas. Mis manos. Tengo dificultades para recordar cuándo empecé exactamente, pues ya lo he hecho tantas veces que ni siquiera puedo contar. Pero estoy segura de que ya tengo más víctimas que algunos asesinos seriales famosos. Sin embargo, aun siendo tan letal, no soy temida. La gente seguramente no piensa que una mujer enclenque como yo sea capaz de hacerle daño ni a una mosca. Pero es muy bueno que piensen de esa manera porque solo hace todo más fácil. Como alguien a quien le gusta el control, elegí un lugar perfecto donde ejecutar todo mi servicio. Una cabaña que alguna vez fue habitada, pero que acabó siendo abandonada porque queda en una zona muy lejos de todo.
Además, la poca tierra que hay ahí es infértil, así que quien se atrevió a vivir ahí acabó dándose cuenta muy rápido de que sería demasiado complicado y simplemente desistió y volvió cerca de las otras personas. Pero, en mi caso, cuando vi esa cabaña, supe que tenía el problema resuelto. Mi método es siempre el mismo, y es tan básico que me sorprende que nadie hasta hoy lo haya descubierto. Llevo a las personas hasta allá, las mato y robo todo lo que tienen. Después de eso descarto el cuerpo en un área aún más aislada y de difícil acceso. Es una zona de la ciudad a la que no se puede ir en coche, así que nadie pasa nunca por ahí. No siento placer en matar ni nada de eso, pero hay una cosa que amo: dinero. Y para conseguirlo estaba dispuesta a quitárselo a otras personas, aunque necesitara usar violencia en el proceso. Al principio intenté aplicar algunos timos. Funcionó por un tiempo. Conseguí una cantidad significativa, pero pronto me aburrí porque tardaba mucho en encontrar a alguien que cayera en mis esquemas. Después de eso fui una ladrona que robaba carteras. Era buena en eso, pero acabé aburriéndome también. Hubo una época en que hice pequeños robos en tienditas, pero tampoco me dejó satisfecha. Sentía que estaba perdiendo mucho tiempo, que debería haber algún método más rápido de conseguir más lana, y lo había. Una tarde, mientras estaba en el trabajo sirviendo las mesas, algo que detestaba hacer, vi una noticia sobre un turista desaparecido. Ese reportaje fue transmitido durante una semana y los clientes comentaban sobre la situación, diciendo lo triste que debía ser para la familia y que esperaban que lo encontraran pronto. Todos se conmovieron con la desaparición. Sin embargo, después de esa semana las noticias cambiaron. Había más tragedias, más noticias urgentes. Conforme las noticias mostraban otros acontecimientos pertinentes, la gente siguió por el mismo camino, comentando sobre las nuevas tragedias, sobre los nuevos problemas que México enfrentaba. Nadie más hablaba sobre aquel turista desaparecido. A nadie más le importaba. Eso pareció girar una llave dentro de mi cabeza y finalmente entendía de dónde sacaría el dinero que tanto quería. Siempre escuchaba decir que era muy amable, simpática y una buena oyente. Siempre agradecía esos elogios, pero la verdad es que no me importaban todas las quejas que la gente me hacía. Siempre quejándose de sus maridos o hijos. La verdad es que siempre quería decir en voz alta lo aburrida que estaba de escuchar toda esa cháchara. Pero siempre logré fingir una sonrisa comprensiva y una mirada acogedora. Eso se volvió mi arma secreta. Siempre lograba descubrir mucho sobre las personas que conocía en bares o en fiestas. Y como esos eran lugares llenos, tenía muchas personas a disposición para elegir. Empezaba siempre sacando plática, preguntando cómo estaba la noche, y la conversación generalmente acababa conmigo mintiendo. Escuchaba lo que la persona tenía que decir, entendía todo lo que detestaba, pero más importante que eso, lo que le gustaba. A partir de ahí, solo era cuestión de moldearme con base en sus gustos. Mentía sobre mi música favorita, el viaje de mis sueños, inventaba que tenía hijos o mascotas. Todo de acuerdo con lo que mi víctima encontraba interesante o atractivo. Todo lo que importaba es que la persona tuviera dinero, y esa información siempre la conseguía durante las conversaciones. Después de eso, inventaba alguna historia para llevarlas a la cabaña alejada, y ahí comenzaba la segunda parte de mi show. Como ya dije, no soy del tipo fuerte. Desde siempre fui baja y flaca, y eso me molestaba mucho antes. Siempre me sentía insegura sobre mi fuerza física, hasta entender que mi talento no estaba en mis músculos, sino en mi mente. Como no podía vencer a nadie en una pelea cuerpo a cuerpo, siempre que llegábamos a la cabaña yo servía agua, jugo o cualquier bebida con un cóctel creado por mí misma. Era una mezcla de varios sedantes, algunos que probé en mí misma para garantizar que serviría a mi propósito, que era hacer que las personas me dijeran todo lo que necesitaba. Puedo decir con certeza que esa es siempre la parte más compleja y cansada de mi trabajo.
Las personas actúan siempre de modos muy diferentes cuando llegamos a ese punto. La mayoría se queda confundida de dónde está. Pide volver a casa, a sus familias, al hotel en el que estaban. Después de eso siempre hay el intento de fuga, pero todos siempre caen y se arrastran por el suelo, demasiado drogados para hacer cualquier cosa. Algunas personas lloran, gritan pidiendo ayuda. Eso varía. Entonces yo pido todas las contraseñas, tarjetas, todo lo que pueda darme algo de lana. La mayoría de las personas siempre entrega todo, quitándose anillos, aretes, collares preciosos. Me entregan sus tarjetas y me dicen que pueden conseguir más dinero si los libero. Otros son resistentes, me insultan, dicen que no van a entregar nada y que me voy a pudrir en la cárcel. Para esos casos necesito tener paciencia, dejarlos sin agua por un tiempo. Mientras los dejo encerrados en la cabaña, vuelvo a mi vida aburrida, como mesera, fingiendo que me gustan las interacciones con otras personas. Ya dejé a una de mis víctimas por 3 días en esa cabaña caliente y me divertí cuando volví allá y lo encontré derrotado. Había orina por el suelo. Vi que sus uñas estaban rotas porque debe haber intentado escapar y su voz estaba ronca de tanto gritar. No puedo mentir que fue un buen día. Una constatación de que yo tenía el control de la situación. Después de eso me entregó todo lo que pedí. Todo el mundo desiste de intentar vengarse o amenazarme cuando tiene suficiente sed. Pero no importa en cuáles de esas categorías se encuadren las personas. Pues, cuando ya tengo acceso a todo el dinero las llevo afuera, diciendo que voy a liberarlas. En ese momento siempre escucho las mejores cosas. Las personas dicen que me perdonaron, que entienden que necesito el dinero, que entienden que soy una buena persona que hizo malas elecciones. Dicen que no van a buscar a la policía, pues la vida vale menos que el dinero. Nunca fui buscada por la policía, pero eso es porque nunca dejo que nadie salga vivo. Siempre que salgo de la cabaña me aseguro de que estemos solos. Caminamos durante un tiempo hasta llegar al lugar yermo. Llegando ahí les ordeno que se pongan una capucha, esposas y que se arrodillen contando hasta 100. Aviso que después de terminar la cuenta pueden irse. Las personas me creen. Cuando están a la mitad de la cuenta, los mato a pedradas. Después de eso, muevo los cuerpos para que nadie los encuentre. La rutina seguía inmutable. El restaurante, las víctimas, la cabaña, el dinero guardado con cuidado. Cada asesinato era un paso más hacia la libertad. Un puente de cadáveres que me llevaría más allá de las fronteras de México. Ya tenía un destino en mente, un país lejano, caliente, con playas paradisíacas y donde nadie haría preguntas. Bastaba acumular un poco más y entonces podría desaparecer. Aquella noche, la fiesta estaba llena, música alta, risas y el olor a alcohol mezclado con cigarro. Su presencia me llamó la atención incluso antes de cualquier intercambio de palabras. No era como los otros, no hablaba mucho, observaba más de lo que bebía, y su mirada era un abismo difícil de descifrar. Eso era nuevo, una incógnita, y a mí siempre me gustaron los desafíos. Con paciencia y una sonrisa ensayada, lo involucré en la conversación, guiando la interacción como hacía con todos. Un elogio casual, una risa en el momento justo, pero él no cedía con la misma facilidad. Aún así, después de algunas horas y tragos, él aceptó acompañarme. En la cabaña, todo ocurrió según lo esperado. El cóctel de sedantes hizo efecto. El hombre entregó las tarjetas y las contraseñas sin resistencia, manteniendo una mirada tranquila, casi interesada. Algo me molestaba en ese comportamiento, pero el peso de la rutina ahogaba cualquier instinto de alerta. Después de eso lo llevé al lugar de siempre. El suelo cubría los restos de mis víctimas, escondiendo la historia sangrienta. Le ordené que fuera al punto donde sería su sacrificio. Mi voz salió automática, debido a mi guión repetido hasta el cansancio. Él obedeció. Cuando levanté la piedra, lista para sellar un destino más, él se movió.
Las esposas que deberían sujetarlo cayeron al suelo, abiertas. Me había engañado, solo fingió esposarse. En un instante, estaba sobre mí. Un golpe preciso me lanzó contra la tierra dura. El aire escapó de mis pulmones en un jadeo de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, sentí el metal frío cerrándose alrededor de mis muñecas. El camino de vuelta a la cabaña pareció más largo esta vez. Esposada, caída en el suelo, sentí el polvo pegarse a mi piel sudada. El silencio del hombre era peor que cualquier amenaza. Ahora era yo quien estaba en la silla. El dolor vino antes de las preguntas. Sus métodos eran crueles, eficientes, y entonces preguntó por las contraseñas. La misma pregunta que yo había hecho tantas veces. La ironía era tan brutal como los golpes. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo después de tantas muertes, de tantos planes, de tantos cuidados, el juego había dado vuelta de esa forma? Cuando mis cuentas fueron vaciadas, me jaló hacia afuera. El camino era conocido. Cada paso, cada piedra, cada curva de ese sendero era conocida. Pero ahora la tierra parecía succionarme hacia adentro, como si quisiera finalmente tragarme. El lugar parecía aún más destruido y aislado de lo normal. Pensé en gritar, solo por instinto, pero no lo hice porque sabía que nadie escucharía. Las otras personas gritaron pidiendo ayuda mientras eran golpeadas por piedras. Gritaron mientras intentaban levantarse, caían y se encogían en el suelo mientras sus voces iban desapareciendo poco a poco. El saco bajó sobre mi cabeza, sumergiéndome en la oscuridad, y su voz calmadamente me ordenó que empezara a contar. En ese momento finalmente supliqué. Dije que las cosas no necesitaban terminar así. Imploré por mi vida y supe que él no me perdonaría. De la misma forma que no perdoné a tantos otros, los números salieron en un hilo de voz. 1, 2, 3. Mi mente hervía, buscando una salida que no existía. 8, 9, 10. La primera pedrada golpeó mi cráneo y todo se deshizo en oscuridad.